Cuando estaba terminando la escuela secundaria, yo estaba prácticamente segura que lo que quería elegir era una carrera universitaria, así que fui directamente a las facultades de la Universidad Nacional del Litoral y sí tenía, digamos, alguna idea en torno a qué era lo que podía estudiar. Estaba entre dos cosas muy distintas, una era medicina y la otra era profesora de historia. Terminé decidiéndome por el profesorado de historia por una cuestión de que tuve sí una docente que como que me marcó bastante, una profesora de historia, que nos hacía reflexionar un montón sobre la propia realidad en la que estábamos insertos, y eso me despertó así como la curiosidad o ese bichito que a todos nos pica en algún momento de querer saber más sobre algo en particular. La carrera te forma principalmente para ejercer la docencia y en un segundo lugar para la investigación. Si bien inicialmente uno cuando ingresa a la carrera no tiene demasiado en claro la posibilidad de investigar, cuando avanza descubre que es otra alternativa para un futuro laboral. En historia, investigar es indagar sobre las sociedades pasadas partiendo de preguntas, problemas y tomando hipótesis de investigación. Hay diferentes temas que podemos investigar. Por ejemplo, tomando los diferentes aspectos de las sociedades, por ejemplo, la cultura, la política, la economía, los movimientos sociales, los conflictos sociales. Nosotros lo que privilegiamos es el estudio de los grupos sociales colectivos, alejándonos de esa historiografía más tradicional que ponía el acento en el accionar de los grandes hombres que protagonizaron la vida política. La licenciatura en Historia es una carrera que está orientada precisamente a la investigación de lo social. En lo particular, a lo largo de mi carrera, digamos, si bien hay algunas asignaturas orientadas fuertemente a la investigación, también existen herramientas en la facultad, como son las adscripciones en investigación, donde uno, se puede adscribir a una cátedra y trabajar con un equipo docente y empezar a tener experiencias mínimas en investigación. A lo largo de la carrera participé en actividades de investigación y de extensión. En lo que respecta a investigación, primero fui adscripta en investigación en la Cátedra de Historia Argentina 2. En lo que respecta a extensión, participé en un proyecto de extensión de cátedra de la materia Problemática Contemporánea de Estados Unidos, que fue un trabajo sobre memoria vinculado al pueblo judío en la ciudad de Santa Fe y específicamente se trabajó en vinculación con la escuela Bialik. La extensión es la función que vincula a la universidad y a sus miembros con el resto de la sociedad. Es decir, el objetivo de esta es poner la universidad al servicio de la sociedad, al servicio de la comunidad en que está inserta. Y eso supone establecer diálogos, intercambios con distintos actores, instituciones, individuos del quehacer social, y en ese sentido hay como dos patas. Por un lado, lo que la universidad puede aportar en ese vínculo, en ese diálogo, pero a la vez hay una segunda pata, y es que la sociedad también aporta sus conocimientos, saberes, que también enriquecen la práctica universitaria. La carrera del profesorado en Historia, que está orientada precisamente a esto, a poder salir a dar clases, creo que sí tenemos que ser conscientes y tomar noción de la importancia que tiene un docente o un profesor en una escuela secundaria y de las capacidades que nosotros desarrollamos también a lo largo de la carrera, a lo largo del recorrido de las materias que vamos a ir haciendo y demás, precisamente para esto. Me parece que el docente tiene que ser un docente no solo crítico, sino también un docente transformador y fuertemente participativo. Actualmente trabajo en 2 escuelas secundarias, en una soy docente y en otra tutora académica, y además trabajo como asistente de investigación en el programa de Historia y Memoria de la universidad y dando clases de Historia Argentina en la Facultad de Arquitectura. En la carrera de Historia, desde el inicio, desde el primer año, las primeras materias incluso, van a hacer los alumnos a un trabajo típico del oficio del historiador, que es analizar las fuentes históricas. Las fuentes secundarias es leer los textos de los historiadores, comparar las diferentes posturas sobre un tema y también
analizar las fuentes primarias, es decir, los documentos de la época. Así que desde el inicio el alumno investiga, un alumno de historia investiga. Las actividades son múltiples porque la función de la extensión es muy variada. En historias pueden ser desde el apoyo a la capacitación docente, como también la recuperación de las memorias populares, el trabajo sobre, por ejemplo, la reconstrucción de experiencias cotidianas. Los proyectos de extensión son la modalidad en que la propia universidad fomenta y financia estas actividades de extensión. Entonces, convoca a que los distintos equipos de docentes, estudiantes y graduados, en coordinación con actores extrauniversitarios, presenten propuestas de actividades de extensión. La extensión permite un vínculo, una puesta en práctica incluso de los saberes que el estudiante va lentamente adquiriendo en su carrera, en un entorno diferente, más allá de la propia universidad. Respecto del paso que fui teniendo en la carrera del profesorado y licenciatura en Historia, pero también, digamos, del paso que uno tiene como estudiante universitario, me parece que es importante remarcar la importancia de que la universidad no es solo venir a estudiar, no es solo cursar, leer e irse a su casa. Me parece que la universidad hay que aprovecharla, tiene muchísimas cuestiones que son tal vez extracurriculares o extraacadémicas, pero que sirven a nuestra formación integral como futuros profesionales. Participo de un grupo de investigación que estudiamos la historia de la provincia de Santa Fe entre los años 1910, la década de 1910 y la década de 1940. Y trabajamos sobre, nos interesa más que nada la historia política. Entonces trabajamos sobre los partidos políticos existentes en la provincia, sobre el Estado, las características que tiene el Estado provincial en esos años. Específicamente en mi caso, yo trabajo sobre, o investigo sobre las finanzas del Estado provincial santafesino en esos años. Entonces trabajo leyendo, seleccionando, investigando las diferentes maneras en que se recauda plata en la provincia y cómo se distribuye ese dinero. Una de las actividades que podríamos mencionar como para ejemplificar qué se puede hacer en extensión desde la carrera de Historia es un proyecto en el que en realidad era interdisciplinario, participamos integrantes tanto de las carreras de Historia como de Letras, docentes, estudiantes, pero también graduados de la facultad, en coordinación con el Centro Cultural y Social El Birri y otros actores. El objetivo de toda esa actividad de extensión, de ese proyecto de extensión, era justamente recuperar las experiencias, las vivencias de quienes habían participado de comparsas y agrupaciones de carnaval a lo largo de las décadas, desde lo más atrás que pudimos ir hasta lo más reciente. A la hora de elegir la carrera es importante seleccionar algo que realmente nos apasione, por dos motivos. Uno, porque cualquier carrera universitaria implica una dedicación y un tiempo de estudio que si no nos gusta no lo vamos a poder llevar a cabo, realizar. Y por el otro lado es importante elegir realmente aquello que nos gusta, porque va a ser el trabajo que vamos a realizar a lo largo de toda nuestra vida.